Capítulo 1. La vida no se mide por los años que pasan, sino por los momentos en que nos atrevemos a despertar. El reloj sigue girando con indiferencia, pero hay un instante en el que el ser humano, si lo decide, puede detener la rutina de los días y comenzar a forjar un destino que brillará más allá de su tiempo. Ese instante no necesita ser grandioso ni presenciado por multitudes. Puede comenzar en el silencio de una habitación, con un cuaderno en blanco, una lámpara encendida, y una mente dispuesta a reclamar su grandeza. Una sola hora de concentración, al día, puede levantar imperios. Piensa en Thomas Edison, que no inventó la bombilla con un destello de suerte, sino con miles de intentos, horas interminables en las que la noche era tan familiar como el día. ¿Qué tenía Edison que no tengamos tú o yo? Tenía esa obsesión de hundirse en la profundidad de una idea hasta que lo imposible se doblara ante él. Cada hora de enfoque fue un ladrillo en la catedral de la electricidad que hoy ilumina nuestras ciudades. Esa misma intensidad late aún dentro de ti, esperando ser reclamada. Andrew Carnegie, hijo de inmigrantes pobres en Escocia, trabajó desde niño en fábricas sofocantes. Pero en medio del ruido del hierro, aprendió un secreto: que una mente disciplinada, guiada por concentración, puede moldear el acero y con él moldear naciones. Carnegie no poseía riqueza al principio, poseía algo más raro: la capacidad de detenerse, aprender, absorber y construir su visión con cada instante de foco absoluto. Así nació uno de los hombres más influyentes del mundo industrial. Y sin embargo, la mayoría desperdicia su tesoro más valioso. 1 hora. 60 minutos. Un fragmento que parece insignificante, pero que, invertido con concentración pura, es capaz de doblegar la inercia de una vida entera. Porque lo que nos falta no es tiempo, es dirección. Lo que nos roba no es la falta de talento, es la dispersión. Nos hemos convertido en esclavos de distracciones diminutas, ruidos que parecen urgentes pero jamás transforman. El teléfono vibra, la pantalla brilla, y el alma se marchita en fragmentos de atención interrumpida. Mira a Henry Ford. No fue el primero en imaginar un automóvil. El sueño de máquinas que rodaran por las calles existía mucho antes que él. Pero Ford hizo algo que pocos hacen: encerró su mente en una sola pregunta, una sola obsesión: ¿cómo hago que cada familia pueda poseer un coche? Esa visión, alimentada día tras día con horas de concentración sin desvíos, dio a luz la línea de ensamblaje que transformó al mundo moderno. Ford no jugaba con 100 ideas al mismo tiempo. Sabía que una hora de enfoque valía más que una vida de dispersión. El secreto está aquí: cuando concentras tu mente, aunque sea por un solo bloque de tiempo, entras en un terreno sagrado donde lo ordinario se convierte en extraordinario. Ese espacio es donde nace la claridad, donde tus pensamientos se alinean como rayos de luz atravesando un cristal. Los griegos lo llamaban kairos, el momento oportuno, el instante en que lo eterno toca lo humano. 1 hora de concentración al día no es solo práctica, es un pacto con tu destino. Imagina lo que significa. 1 hora al día son 365 horas al año. Es más de 2 semanas completas de creación ininterrumpida. 2 semanas en las que podrías escribir el libro que has postergado, construir la empresa que has soñado, aprender el lenguaje que abriría fronteras, o diseñar la vida que hoy parece lejana. Pero esa vida no está lejana, está esperándote al otro lado de tu disciplina. Walt Disney, un hombre rechazado por bancos, por editores, por críticos que lo llamaban soñador ingenuo, tenía una rutina sagrada: aislarse para dibujar, imaginar y dar forma a un mundo que aún no existía. 1 hora de concentración era suficiente para plantar las semillas de castillos que hoy se elevan en el corazón de millones de personas. Los sueños no nacen en reuniones ni en charlas superficiales, nacen en esos momentos solitarios de concentración donde nadie aplaude, donde la única música es el pulso firme de tu corazón. Pero hay una verdad dura que debes aceptar: esa hora nunca se te regalará. El mundo siempre demandará más de ti, los compromisos siempre se multiplicarán, las voces siempre pedirán tu atención. Si esperas a que la vida se calme, jamás encontrarás ese espacio. Esa hora debe ser arrebatada, conquistada, defendida como un territorio sagrado. Porque en ella reside el poder de transformar tu mente, y al transformar tu mente, transformarás tu destino.
Abraham Lincoln, en los años más oscuros de la Guerra Civil, encontraba tiempo para leer, para escribir, para reflexionar profundamente. No se permitía ser arrastrado por el caos de las batallas y la política sin tomar al menos un instante de foco y claridad. Lincoln entendía lo que pocos entienden, que la grandeza no surge en la confusión, sino en la calma que uno mismo crea. Esa calma no aparece, se construye. Y tú también puedes construirla. Tu hora de concentración es un campo de entrenamiento invisible. Cada día que lo practicas, entrenas a tu mente para resistir distracciones, para soportar la incomodidad del silencio, para sumergirse en un solo propósito. Y como un músculo, tu mente se fortalece. Cada minuto de enfoque es una semilla plantada en el jardín de tu futuro. Y llegará el día en que esas semillas florezcan en formas que sorprenderán incluso a aquellos que te subestimaron. Mira a tu alrededor, ¿qué ves? Ves un mundo acelerado, lleno de notificaciones, de urgencias fabricadas, de voces que gritan pero nunca dicen nada. ¿Y qué sientes? Sientes que el tiempo se escapa como arena entre los dedos. Pero escucha con atención, el tiempo no se escapa, tú lo dejas escapar. El día sigue teniendo 24 horas, como las tuvo Leonardo da Vinci, como las tuvo Nikola Tesla, como las tuvo Marie Curie. La diferencia está en lo que decides hacer con ellas. Tesla, un hombre que parecía vivir más en el futuro que en su propio tiempo, pasaba noches enteras sumergido en sus experimentos, su mente en un trance de concentración absoluta. Aquella intensidad lo aislaba, lo consumía, pero también le permitía ver lo que otros no podían. Su legado, aunque incomprendido en su época, hoy palpita en cada corriente eléctrica que nos conecta. Una hora de concentración, multiplicada día tras día, se convirtió en un monumento invisible a la genialidad humana. La pregunta es simple, ¿te atreves a reclamar tu hora? ¿Te atreves a cerrar la puerta, apagar el ruido, enfrentar la incomodidad de estar a solas contigo mismo y tu propósito? Porque esa incomodidad es la prueba. Esa resistencia inicial es el guardián del tesoro. Si logras atravesarla, entras en el reino donde los pensamientos se convierten en visión y la visión en realidad. Y no necesitas esperar al lunes, ni al próximo año, ni a un momento perfecto que nunca llegará. Necesitas decidir ahora. Una decisión firme que diga, a partir de hoy, una hora de mi vida no será negociable. Será el altar donde sacrifico la distracción y ofrezco mi concentración. Esa decisión, mantenida con disciplina, es el inicio de una revolución silenciosa. Capítulo 2. El poder de la mente no se mide por la cantidad de pensamientos que puede sostener al mismo tiempo, sino por la profundidad con la que es capaz de penetrar en uno solo. La sociedad moderna ha glorificado la multitarea, ha vendido la ilusión de que quien hace muchas cosas a la vez avanza más rápido, pero la historia nos enseña lo contrario. Los gigantes que dejaron huella en la humanidad no fueron dispersos, fueron arquitectos de la atención, guardianes de su propia energía. Maestros en el arte de descartar lo innecesario y clavar su mirada en lo esencial. Piensa en Steve Jobs, quien al regresar a Apple no multiplicó proyectos, sino que los redujo a unos pocos, exigiendo perfección, concentración y claridad de visión. Su poder no estaba en abarcar todo, sino en elegir con valentía lo que debía permanecer y eliminar sin piedad lo que distraía del objetivo. Esa misma capacidad de simplificar y enfocar está dentro de ti, esperando ser ejercitada en esa hora diaria de concentración que puede convertirse en el cimiento de tu grandeza. Cuando te sientas frente a tu trabajo, frente a tu sueño, frente a esa página en blanco y eliges sumergirte en una hora de absoluta entrega, estás entrenando a tu mente a resistir las fuerzas invisibles que esclavizan a la mayoría. Las distracciones digitales no son simples interrupciones, son cadenas diseñadas para fragmentar tu voluntad y diluir tu poder. Cada notificación, cada ruido externo, cada impulso de revisar lo trivial es un ladrón que roba tu futuro. Y sin embargo, cuando cierras la puerta a ese ruido y decides pertenecer solo a la tarea que tienes enfrente, entras en un estado que los psicólogos llaman flujo y que los antiguos llamaban trance creativo, esa zona en la que el tiempo desaparece y el hombre se funde con su obra, como Miguel Ángel frente al mármol, viendo dentro del bloque una escultura que aún no existía pero que ya ardía en su mente como fuego inextinguible. No es casualidad que los grandes líderes de la historia protegieran con celo sus momentos de soledad y concentración.
Napoleón Bonaparte, a pesar de comandar ejércitos y administrar un imperio, tenía la capacidad de aislarse mentalmente, de enfocar toda su mente en un problema táctico hasta que emergía una solución inesperada. Esa capacidad de reducir el mundo a una sola cuestión es lo que le permitía brillar en medio del caos. Tú no necesitas comandar ejércitos, pero necesitas comandar tu mente, necesitas convertirte en general de tu atención, porque si no dominas tu foco, alguien más lo hará. El valor de la concentración no está en los resultados inmediatos, sino en la transformación interna que produce. Cada hora en la que eliges no dispersarte es una hora en la que tu carácter se fortalece. La disciplina no nace de grandes gestos heroicos, sino de pequeños compromisos mantenidos con firmeza. Benjamin Franklin dedicaba bloques de su día a reflexionar, a escribir, a planificar su vida con una claridad que hoy parecería obsesiva, pero esa obsesión es la que le permitió ser inventor, político, diplomático y filósofo al mismo tiempo. No fue la suerte lo que le dio poder, fue la estructura invisible que construyó alrededor de su atención. Y tú también puedes edificar esa estructura, ladrillo tras ladrillo, día tras día, hora tras hora. Algunos dirán que no tienen tiempo, que las responsabilidades les impiden dedicar esa hora sagrada, pero lo cierto es que el tiempo nunca se tiene, siempre se crea. ¿Acaso crees que Leonardo da Vinci, con todos los encargos, las presiones y los obstáculos de su época, simplemente encontraba tiempo libre? No, lo arrancaba de la corriente de los días, lo defendía como un tesoro oculto, lo convertía en la fuente de sus inventos, de sus manuscritos, de sus obras inmortales. Si esperas a que la vida te regale una hora perfecta, nunca comenzará tu transformación, debes arrebatarle esa hora al caos, debes declarar la tuya, incluso aunque el mundo alrededor no lo entienda. En esa hora, no solo trabajas, te reinventas. Cada minuto de enfoque se convierte en un espejo donde descubres tu verdadera capacidad. Es allí donde empiezas a diferenciarte de los demás, no porque seas más inteligente o más talentoso, sino porque mientras la mayoría vive en un estado de dispersión permanente, tú entrenas tu mente para sostenerse, para resistir, para avanzar. Esa diferencia, invisible al principio, con el tiempo se convierte en un abismo imposible de ignorar. Mira a Nikola Tesla, que podía visualizar máquinas completas en su mente con tal precisión que no necesitaba dibujar planos para saber si funcionarían, podía girarlas, desarmarlas y reconstruirlas dentro de su imaginación como si estuviera trabajando en un taller invisible. Esa capacidad de concentración, esa intensidad de enfoque, fue lo que le permitió adelantarse décadas a su tiempo. Y aunque Tesla vivió en soledad y murió incomprendido, su legado sigue latiendo en cada avance tecnológico que disfrutamos hoy. No todos nacen con el genio de Tesla, pero todos podemos cultivar la disciplina de dedicar una hora al día a la creación, al estudio, al progreso. Esa es la diferencia entre quienes dejan huella y quienes desaparecen en el anonimato. Tu mente es un territorio fértil, pero si no lo cultivas con intención, será invadido por la maleza de lo trivial. La concentración es la herramienta con la que arrancas esas raíces inútiles y siembras semillas de grandeza. Y cuando repites ese ritual cada día, esas semillas crecen hasta formar un bosque imponente que nadie puede ignorar. Piensa en los grandes arquitectos de la civilización, desde los sabios griegos que dedicaban horas a la contemplación y al diálogo profundo, hasta los monjes medievales que copiaban manuscritos a mano durante años, conscientes de que preservar el conocimiento era una misión sagrada. Ellos entendían lo que hoy hemos olvidado, que la atención sostenida no solo construye obras, construye civilizaciones. El mundo actual no necesita más gente ocupada, necesita más gente concentrada. Ocupado puede estar cualquiera, pero concentrado solo aquel que elige. La ocupación te desgasta, la concentración te transforma. Y es en esa hora diaria, esa pequeña fracción que parece insignificante, donde se forja la diferencia entre una vida común y una vida legendaria. Así que entiende esto, cada vez que renuncias a tu hora de concentración, estás renunciando a la versión más grande de ti mismo. Pero cada vez que eliges sumergirte en ella, aunque el cansancio te empuje a desistir, aunque las distracciones te susurren promesas vacías, estás escribiendo en silencio la historia que un día será contada de ti. Capítulo 3. El hombre moderno ha olvidado que la claridad no surge del movimiento constante sino de la pausa deliberada,
que la grandeza no se mide en la cantidad de actividades realizadas en un día sino en la calidad de las pocas que fueron ejecutadas con un enfoque total, y lo irónico es que vivimos rodeados de herramientas que prometen hacernos más eficientes, más rápidos, más productivos, pero al mismo tiempo nos hunden en una niebla de distracciones que diluyen nuestra voluntad y entonces la verdadera riqueza, que no es el dinero sino la atención sostenida, se convierte en el recurso más escaso de nuestro tiempo. Si observamos a los hombres y mujeres que transformaron la historia, notaremos un patrón que se repite una y otra vez. No fueron necesariamente los más brillantes ni los más privilegiados, sino aquellos que aprendieron a aislarse mentalmente del ruido que consumía a los demás. Piensa en Charles Darwin, quien durante años en la calma de su estudio en Down House pasaba horas escribiendo, leyendo, observando, tomando notas de lo que para otros parecían pequeños detalles en plantas, insectos y animales, y sin embargo esa concentración, esa obsesión sostenida día tras día en un entorno aislado del bullicio social, dio lugar a una de las teorías más revolucionarias en la historia de la ciencia. Darwin no necesitó apresurarse ni multiplicar actividades, necesitó tiempo profundo, repetido, defendido con firmeza. Esa es la fuerza de la concentración, transformar lo ordinario en descubrimiento, lo repetitivo en revelación. Lo mismo ocurrió con Marie Curie, que pasaba horas interminables en laboratorios rudimentarios, en condiciones que hoy consideraríamos insoportables, con la única compañía de su obsesión por desentrañar los misterios de la radioactividad. No fue la suerte lo que le permitió ganar 2 premios Nobel en diferentes campos, fue esa capacidad casi sobrehumana de fijar la mirada en un propósito y resistir el cansancio, las dudas y la falta de reconocimiento inicial. Su legado no se construyó en momentos dispersos, sino en horas concentradas, sacrificadas, defendidas con determinación. Y sin embargo, nosotros, que vivimos en un mundo con más recursos, más comodidades y más acceso al conocimiento que cualquier otra generación, desperdiciamos el tesoro de nuestra atención en distracciones efímeras, nos sentimos vacíos porque confundimos actividad con propósito, porque confundimos movimiento con dirección, porque hemos olvidado que una hora de concentración puede valer más que semanas enteras de ocupación superficial. La concentración es como un rayo de luz, cuando se dispersa apenas ilumina, pero cuando se enfoca atraviesa el acero. Un hombre que concentra su mente en una sola tarea puede lograr lo que 1000 hombres dispersos jamás alcanzarían. Eso lo entendió Andrew Carnegie cuando decidió aprender sobre el acero, estudiarlo, investigarlo y sumergirse en su potencial. Mientras otros empresarios saltaba de oportunidad en oportunidad, Carnegie dedicó años a perfeccionar un solo campo, y esa disciplina mental lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la historia industrial. No fue casualidad, fue consecuencia de concentración. Y piensa en Abraham Lincoln, que en su juventud se educaba leyendo de noche, robando horas al cansancio después de jornadas de trabajo agotador. No tenía maestros prestigiosos ni acceso a grandes bibliotecas, pero tenía algo que vale más que todo eso. Tenía la voluntad de dedicar bloques de tiempo a aprender con intensidad. Esas horas de estudio, repetidas en silencio, fueron forjando la mente que un día conduciría a una nación entera a través de su crisis más oscura. Lincoln comprendió que el futuro se gana en la intimidad de la concentración, mucho antes de ser reconocido por el mundo. El principio es claro: quien domina su atención domina su destino. Cada vez que entrenas tu mente para resistir la tentación de dispersarse y eliges sumergirte en una sola cosa, aunque sea por 60 minutos, estás moldeando tu carácter. Y ese carácter, endurecido por la disciplina, se convierte en tu mayor activo. El hombre que puede concentrarse cuando todo lo empuja a distraerse es un hombre que ya ha vencido a la mediocridad. Si analizamos el mundo moderno, veremos que la mayoría ha perdido esa batalla sin siquiera darse cuenta. Vivimos en un tiempo en que la economía no se alimenta de tu dinero sino de tu atención. Las plataformas, las redes, las aplicaciones, compiten como depredadores para capturar tu mente, y cada vez que cedes, cada vez que te entregas al estímulo rápido, estás entrenando tu cerebro a ser incapaz de sostenerse en lo profundo. Pero la grandeza requiere profundidad. Ningún imperio, ninguna obra, ninguna idea que valiera la pena fue construida en la superficie. Por eso una hora de concentración al día es un acto de rebelión contra la mediocridad,
Un acto de resistencia contra un sistema diseñado para fragmentarte. Cuando eliges apartarte del ruido y te entregas al silencio de tu tarea, estás reclamando tu poder, estás diciendo al mundo, mi mente no es mercancía, mi atención no está en venta, mi vida no será definida por lo superficial. Y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que te eleva por encima de la masa. Mira a Walt Disney, rechazado por bancos, criticado por escépticos, ridiculizado por quienes no podían ver más allá de la caricatura infantil. ¿Qué hizo él? Se sumergió en la concentración diaria de imaginar mundos, de dibujar personajes, de planificar con obsesión parques que nadie creía posibles. La magia de Disney no surgió de un golpe de suerte, sino de incontables horas de enfoque donde su imaginación se convertía en acción. Cada hora invertida en silencio creativo fue un ladrillo invisible en el castillo que hoy millones visitan con asombro. Esa es la lección, lo que siembras en una hora de concentración florece con los años en formas que ni siquiera puedes anticipar. Tal vez hoy escribes unas páginas que parecen pequeñas, pero mañana serán el libro que cambie vidas. Tal vez hoy estudias un concepto que parece irrelevante, pero mañana será la base de tu éxito profesional. Tal vez hoy practicas un arte que aún no domina tu cuerpo, pero mañana será el talento que te distinga. El valor de la concentración no está en lo inmediato, sino en lo acumulado. Y es aquí donde muchos fracasan, porque quieren resultados rápidos, quieren transformar su vida en días, quieren reconocimiento inmediato. Pero la concentración no funciona así. Es como el trabajo de un escultor, golpe tras golpe, hora tras hora, día tras día, hasta que del bloque de piedra emerge la forma. La mayoría abandona antes de ver resultados, porque no comprende que la verdadera transformación ocurre lentamente, de manera invisible, hasta que un día lo imposible se vuelve inevitable. Por eso tu compromiso no es con el resultado inmediato, tu compromiso es con la hora. Esa hora diaria es tu altar, tu campo de entrenamiento, tu laboratorio secreto. Allí no importa si el mundo te reconoce, no importa si otros lo entienden, lo único que importa es que cada día regreses, que cada día concentres, que cada día deposites una hora en la cuenta invisible de tu futuro. Y un día, cuando el mundo despierte, descubrirán que te has transformado, pero tú sabrás la verdad, que la transformación no ocurrió de repente, ocurrió en silencio, ocurrió en cada hora que defendiste con disciplina. Capítulo 4. La claridad es la brújula del espíritu humano, y sin claridad no importa cuánta energía tengas, cuántas oportunidades se crucen en tu camino, ni cuán ambiciosos sean tus sueños, porque el que no tiene claridad avanza como un barco en medio de la niebla, impulsado por vientos poderosos pero sin dirección, golpeando rocas invisibles, desgastando sus velas, y al final perdiéndose en un océano interminable sin llegar jamás a puerto seguro. La claridad no se encuentra en la agitación constante, no surge de responder 100 mensajes por minuto, ni de saltar de una tarea a otra con la falsa sensación de productividad. La claridad surge en el silencio de la concentración, en esa hora que defiendes cada día donde tu mente se alinea con tus verdaderos propósitos, donde distingues lo esencial de lo trivial, lo eterno de lo pasajero. Pensemos en la vida de Alexander Graham Bell. Muchos lo recuerdan como el inventor del teléfono, pero lo que pocos recuerdan es que Bell no era un hombre disperso en 1000 proyectos, sino alguien que dedicaba horas enteras a un único problema, como transmitir la voz humana a través de cables eléctricos. Mientras otros se distraían con proyectos más rentables o prácticos, él pasaba noches enteras concentrado en esa obsesión. Y cuando finalmente su experimento funcionó, no fue un destello mágico de creatividad, sino el resultado inevitable de cientos de horas de concentración absoluta. La claridad que buscaba llegó no porque se apresurara, sino porque supo detenerse y enfocar. Esa es la paradoja que muchos no entienden, la claridad no aparece cuando corres, aparece cuando te detienes. Albert Einstein lo sabía, y por eso valoraba la soledad y los largos paseos en los que su mente divagaba en un único pensamiento profundo. Mientras la mayoría de sus contemporáneos trabajaba dentro de laboratorios repletos de ruido, Einstein se concentraba en sus ecuaciones como un monje frente a un manuscrito sagrado. Esa concentración le permitió ver lo que nadie veía, conectar lo invisible, descubrir leyes que siempre habían estado allí pero que nadie había tenido la paciencia de mirar con tanta profundidad. Si quieres claridad en tu vida, no necesitas más información, necesitas más silencio.
No necesitas más velocidad, necesitas más enfoque. No necesitas acumular 10 metas contradictorias, necesitas sumergirte en una sola y atravesarla hasta sus cimientos. Porque la verdad es esta, la mente humana no está diseñada para sostener 1000 direcciones al mismo tiempo, está diseñada para convertirse en un rayo láser cuando se concentra, y ese rayo es capaz de atravesar los obstáculos más duros. Mira la vida de Nikola Tesla. Muchos lo veían como excéntrico, incluso loco, pero lo que no podían comprender es que Tesla era un hombre que habitaba en un nivel de concentración tan intenso que podía visualizar una máquina en su mente, rotarla, desarmarla, reconstruirla y probarla sin necesidad de tocar una herramienta. Esa claridad de visión no surgía por accidente, era el fruto de horas de inmersión absoluta en su mundo interior, horas que otros habrían considerado desperdiciadas pero que para él eran el único camino hacia la genialidad. La claridad no es solo un lujo para genios o inventores, es una necesidad para cualquiera que aspire a una vida significativa. Sin claridad, trabajas duro pero no avanzas. Sin claridad, estudias mucho pero no aprendes lo esencial. Sin claridad, acumulas experiencias pero ninguna transforma tu carácter. Con claridad, cada acción tiene un propósito, cada esfuerzo se multiplica. Cada hora de concentración se convierte en una inversión que regresa con intereses en tu futuro. Pero alcanzar claridad no es fácil, porque exige enfrentarte a ti mismo. Es más cómodo distraerse, llenar la agenda, correr de un lado a otro y decir no tengo tiempo para pensar, porque pensar profundamente es incómodo. Es más cómodo escuchar 1000 voces externas que escuchar la única voz interna que exige disciplina y verdad. Esa es la razón por la cual tan pocos alcanzan grandeza, no porque les falte inteligencia, sino porque les falta el valor de detenerse y concentrarse lo suficiente para encontrar claridad. La claridad no se compra, se construye. Andrew Carnegie lo sabía muy bien. Aunque llegó a ser uno de los hombres más ricos de la historia, no comenzó su fortuna acumulando dinero sino acumulando visión. Carnegie dedicaba horas a leer, a pensar, a observar a otros empresarios y a escribir sus planes. Mientras trabajaba en fábricas oscuras y mal pagadas, en su mente ya había claridad sobre el imperio que iba a construir. Esa claridad lo sostuvo durante años de esfuerzo, y cuando finalmente tuvo las oportunidades, supo exactamente qué hacer con ellas. Lo mismo ocurre contigo. El futuro no se gana improvisando cada día, se gana diseñando con claridad el rumbo que vas a tomar. Y esa claridad no viene en un día de inspiración milagrosa, viene en la repetición de horas concentradas, en las que aprendes a distinguir lo que importa de lo que no. Cada vez que te sientas en silencio a trabajar con toda tu atención, tu mente empieza a limpiar el ruido, a ver patrones, a conectar ideas, a descubrir lo que antes parecía invisible. Piensa en Henry Ford. Su claridad no estuvo en inventar el automóvil, ya existía, sino en ver lo que nadie veía, que un automóvil debía ser asequible para todos. Esa visión, repetida una y otra vez en su mente, alimentada por horas de concentración obsesiva, dio origen a la línea de ensamblaje y a una revolución industrial que cambió para siempre la forma en que vivimos. Ford no inventó una máquina, inventó un sistema, y eso solo fue posible porque tenía claridad. Y esa claridad nació en el mismo lugar en que nacerá la tuya, en la hora diaria de concentración absoluta. El mundo actual está lleno de personas inteligentes pero sin claridad. Tienen títulos, tienen habilidades, pero no tienen dirección, y por eso su energía se desperdicia en 1000 intentos sin fruto. La claridad es lo que separa al creador del consumidor, al líder del seguidor, al visionario del distraído. Cuando tienes claridad, sabes qué ignorar, y en un mundo saturado de estímulos, esa capacidad es la verdadera forma de sabiduría. Y aquí está la verdad que pocos aceptan, la claridad no siempre es cómoda, porque muchas veces te obliga a renunciar a lo que no sirve, a lo que brilla pero no construye, a lo que entretiene pero no transforma. La claridad exige disciplina, exige coraje, exige enfrentarte a tus propias excusas. Pero una vez que la alcanzas, te conviertes en un ser humano imparable, porque mientras los demás se desgastan corriendo en círculos, tú avanzas en línea recta hacia tu destino. Capítulo 5. La vida sin visión es como un barco sin timón, puede moverse con fuerza, puede resistir tormentas, puede avanzar kilómetros impulsado por vientos y mareas, pero siempre estará a merced de lo externo,
condenado a vagar sin dirección hasta hundirse en algún lugar desconocido, y lo más trágico es que la mayoría de las personas viven así, moviéndose sin rumbo, agotándose en luchas que no comprenden, acumulando esfuerzos que no conducen a nada trascendente. La visión es la brújula invisible que transforma cada hora de concentración en un ladrillo de eternidad, es lo que convierte el sacrificio en inversión, el cansancio en significado, la disciplina en libertad. Si observamos a los gigantes de la historia, notaremos que lo que los distinguió no fue simplemente el talento ni la suerte, sino una visión que ardía en sus corazones con tanta fuerza que se convirtió en obsesión, y esa obsesión, alimentada con disciplina diaria, se transformó en realidad. Piensa en Martin Luther King Jr., un hombre que no nació poderoso ni rico, que no tenía ejércitos ni fortunas, pero que poseía una visión tan clara de justicia, de igualdad, de dignidad humana, que fue capaz de inspirar a millones a marchar, a resistir y a transformar una nación entera. Su fuerza no estaba en la política, sino en la visión, y esa visión se afinaba cada vez que dedicaba horas a la reflexión, a la escritura, a la oración, a la concentración absoluta en aquello que creía correcto. La visión no es un lujo para soñadores, es una necesidad vital para todo ser humano que quiera escapar de la mediocridad. Porque quien no tiene visión vive atrapado en lo inmediato, esclavo de las urgencias diarias, siempre ocupado pero jamás avanzando hacia lo esencial. Sin visión, cada hora de concentración es solo trabajo, con visión, cada hora de concentración es una semilla que germina en el futuro. Mira a Walt Disney, que ya mencionamos antes. Su visión no era simplemente crear caricaturas, su visión era construir mundos donde las personas pudieran escapar, soñar, creer en lo imposible. Cuando todos lo rechazaban, cuando los bancos se reían de sus proyectos, cuando la lógica le decía que era un insensato, Disney veía algo que nadie más podía ver. Su visión era tan clara que ninguna derrota podía borrarla, y cada hora que dedicaba a dibujar, a imaginar, a diseñar, era una declaración de fe en ese futuro que solo él alcanzaba a contemplar. Y un día, el mundo entero terminó viendo lo que al principio solo existía en la concentración de su mente. La visión no es simplemente soñar, es elegir qué soñar. Soñar sin visión es fantasía, soñar con visión es destino. Y esa visión se cultiva en el silencio, en la disciplina, en esa hora diaria en la que cierras las puertas del mundo para abrir las puertas de tu alma. La visión nace en soledad, se fortalece con concentración y se materializa con acción. Henry Ford tuvo una visión que parecía absurda en su tiempo. Un automóvil accesible para cada familia, un producto de lujo convertido en necesidad cotidiana. Los expertos de su época se burlaban, lo llamaban iluso, decían que la idea era impráctica, pero Ford no escuchaba, porque su visión era más fuerte que las voces externas. Mientras otros perdían el tiempo discutiendo lo que era imposible, Ford pasaba horas y horas concentrado en cómo hacerlo posible. Y cuando finalmente lo logró, no solo construyó una empresa, construyó una era. La visión es ese fuego que ilumina tu camino cuando nadie más cree en ti, es la voz que te dice sigue cuando todo lo demás dice abandona, es la energía que convierte tu hora de concentración en un acto de trascendencia. Sin visión, la disciplina se marchita, con visión, la disciplina florece. Sin visión, la acción se convierte en rutina, con visión, la acción se convierte en creación. Mira a Nikola Tesla, que vivió y murió incomprendido. Su visión de un mundo alimentado por energía inalámbrica parecía imposible para los hombres de negocios que solo veían beneficios inmediatos. Tesla veía más allá de su tiempo, y aunque la vida no le dio la gloria que merecía, su visión se adelantó décadas, siglos incluso, y hoy vivimos rodeados de la electricidad que él soñó, de las corrientes que él descubrió, de la tecnología que él anticipó. Su visión fue tan fuerte que el tiempo mismo terminó inclinándose ante ella. Lo mismo ocurre con cualquier vida humana, si tienes una visión, el tiempo se convierte en tu aliado, si no la tienes, el tiempo se convierte en tu verdugo. La visión es lo que da sentido a cada día, lo que convierte el esfuerzo en alegría, lo que transforma la fatiga en satisfacción. No necesitas una visión gigantesca al principio, basta con un destello, con una idea, con una imagen de lo que podría ser tu vida si te atrevieras a concentrarte y a luchar. Esa imagen crecerá con cada hora de enfoque, se volverá más nítida, más fuerte, hasta que un día dejará de ser un sueño y se convertirá en una realidad inevitable.
Y aquí está la verdad que la mayoría no entiende. La visión no llega de repente como un relámpago que ilumina el cielo, la visión se construye poco a poco en el silencio de la concentración. Leonardo da Vinci no despertó un día con todas sus obras en la mente, fue a través de miles de horas de observación, de experimentación, de anotaciones obsesivas, que su visión del arte, de la anatomía, de la ingeniería y de la ciencia se fue formando hasta abarcarlo todo. La visión es como un mosaico. Cada hora de concentración coloca una pieza, y con el tiempo el diseño se revela completo. La visión, además, es lo único que te sostendrá en los momentos de fracaso. Porque el fracaso es inevitable, todos lo enfrentan, pero quienes no tienen visión se quiebran, y quienes tienen visión se levantan. Thomas Edison falló miles de veces antes de lograr una bombilla que funcionara, pero su visión de un mundo iluminado era tan clara que cada fracaso era simplemente un paso más en el camino. Sin esa visión, habría abandonado, con ella, convirtió el error en maestro y la perseverancia en victoria. Tú también necesitas esa visión. Una visión no prestada, no impuesta por la sociedad, no dictada por la moda, sino una visión que nazca de lo profundo de tu ser, de aquello que de verdad te importa, de aquello por lo cual estarías dispuesto a sacrificar horas de descanso, horas de placer superficial, horas de comodidad. Esa visión debe arder lo suficiente como para sostenerte en los días grises, como para impulsarte en los días difíciles, como para recordarte quién eres cuando todos los demás lo han olvidado. La hora de concentración diaria es el taller donde esa visión se afila. Allí tomas tus ideas difusas y las conviertes en planes concretos. Allí transformas tus sueños vagos en pasos específicos. Allí dejas de ser un espectador de tu vida y comienzas a ser su arquitecto. Cada día que regresas a esa hora sagrada, tu visión se vuelve más clara, más poderosa, más irresistible. Y llegará un día, si eres fiel a esa disciplina, en que mirarás atrás y descubrirás que lo imposible se volvió inevitable, que lo que parecía un sueño se convirtió en tu realidad, que el mundo que hoy no existe será mañana el mundo que otros agradezcan que hayas creado. Porque esa es la fuerza de la visión, no solo transforma tu vida, transforma la vida de todos los que tocan tu obra. Capítulo 6. La disciplina es el puente entre lo que imaginas y lo que vives, es la fuerza invisible que convierte tus intenciones en hechos, tus promesas en realidades, tus sueños en historia. Muchos hablan de inspiración, de motivación, de talento, pero los que realmente cambian el mundo saben que nada de eso basta sin la disciplina diaria que sostiene la visión cuando la emoción desaparece. Porque la emoción siempre desaparece, la motivación es volátil, los días de entusiasmo son pocos, pero la disciplina permanece cuando todo lo demás se desvanece. La disciplina no es un castigo, es libertad. El hombre indisciplinado es esclavo de sus impulsos, vive atrapado en lo inmediato, se arrastra detrás de sus emociones cambiantes y nunca logra construir nada sólido. El hombre disciplinado, en cambio, gobierna sobre sí mismo, decide lo que debe hacer y lo hace aunque no tenga ganas, aunque esté cansado, aunque nadie lo aplauda. Esa capacidad de cumplir con uno mismo es lo que lo libera del caos y le permite avanzar cuando todos los demás se rinden. Si observamos la vida de Abraham Lincoln, veremos disciplina disfrazada de humildad. Nació pobre, trabajó en el campo, no tenía maestros ni escuelas prestigiosas, pero se disciplinaba para leer cada noche, para escribir, para aprender de cualquier libro que cayera en sus manos. Su disciplina de estudio, repetida año tras año, lo convirtió en un hombre con una claridad y una sabiduría que luego lo sostendrían en los años más oscuros de la guerra civil. No fue un golpe de suerte lo que lo convirtió en líder, fue una disciplina silenciosa que se acumuló en el tiempo hasta forjar un carácter inquebrantable. La disciplina es también la madre de la perseverancia. Thomas Edison lo sabía cuando se enfrentó a miles de intentos fallidos en su búsqueda por crear la bombilla eléctrica. Un hombre sin disciplina habría abandonado después del primer fracaso, o del 10º, o del 100º, pero Edison entendía que cada intento era un paso necesario, y su disciplina de regresar al trabajo una y otra vez fue lo que convirtió lo imposible en inevitable. No fue su genio lo que lo distinguió, sino su capacidad de sostenerse en la práctica diaria, sin ceder ante la tentación de la rendición. Mira a los atletas que marcan historia, como Michael Jordan, que no se definía por los partidos que jugaba, sino por las horas invisibles en el gimnasio,
por la repetición disciplinada de cada movimiento, por la capacidad de concentrarse en perfeccionar lo que otros daban por suficiente. Su talento brillaba en la cancha, pero su disciplina brillaba en la oscuridad, cuando nadie lo observaba, cuando repetía 1000 veces un tiro hasta hacerlo parte de su ser. Esa es la esencia de la disciplina, no buscar el aplauso inmediato, sino construir en silencio una grandeza que un día será imposible de ignorar. La disciplina es lo que diferencia al amateur del maestro, al soñador del creador, al que comienza del que termina. Todos pueden comenzar, pocos terminan. Todos pueden entusiasmarse al principio, pocos persisten cuando llega la fatiga. Todos pueden prometerse cambios en enero, pocos sostienen esas promesas en diciembre. Y la diferencia no está en la inteligencia, ni en la suerte, está en la disciplina de regresar cada día a la hora de concentración, de protegerla como un ritual, de honrarla como un pacto contigo mismo. Piensa en los monjes copistas de la Edad Media, que pasaban años enteros copiando manuscritos a mano, en silencio, con paciencia infinita. No tenían prisa, no buscaban reconocimiento, pero gracias a su disciplina hoy conservamos obras que de otro modo se habrían perdido para siempre. Ellos no construían imperios ni inventaban máquinas, pero su disciplina de regresar cada día a la misma tarea preservó el conocimiento que luego alimentaría el renacimiento. Esa es la fuerza invisible de la disciplina, no siempre es espectacular, pero siempre es trascendental. El problema es que vivimos en una era que glorifica lo inmediato y desprecia lo constante. Nos enseñan a buscar gratificación instantánea, resultados rápidos, atajos que prometen mucho y entregan poco. Pero la vida no premia lo inmediato, premia lo constante. Las montañas no se mueven en un día, las catedrales no se construyen en una semana, los grandes destinos no se cumplen con impulsos pasajeros. Todo lo grande se levanta sobre la disciplina diaria, sobre esos bloques invisibles de tiempo que parecen insignificantes en el momento pero que con los años forman una obra que resiste al tiempo. Piensa en el mismísimo Andrew Carnegie, que comenzó como un niño inmigrante trabajando en fábricas, sin privilegios, sin contactos, sin fortuna. Su disciplina de aprender, de leer, de trabajar más allá de lo exigido, lo convirtió en uno de los hombres más influyentes del mundo. La disciplina no solo le dio riqueza, le dio visión, le dio claridad, le dio propósito. Y al final de su vida, Carnegie no solo fue recordado como empresario, sino como filántropo que devolvió al mundo bibliotecas, universidades y oportunidades. Esa es la disciplina bien dirigida, no solo construye riqueza personal, construye legado. La disciplina es también el antídoto contra la duda. Porque la duda siempre llega. Siempre hay momentos en los que te preguntas si vale la pena, si estás perdiendo el tiempo, si deberías rendirte. La mente indisciplinada se hunde en esas dudas y termina abandonando. La mente disciplinada escucha las dudas, pero sigue avanzando. Porque la disciplina no depende de sentir, depende de decidir. La disciplina es cumplir con tu deber aunque tu mente invente excusas para no hacerlo. Y hay algo más. La disciplina no es solo para trabajar, también es para vivir. La disciplina de agradecer, de reflexionar, de cuidar tu cuerpo, de escuchar, de aprender, de crecer. La disciplina de no dejar que la ira te domine, de no ceder al miedo, de no perder la calma en medio del caos. Esa es la disciplina interior, la más difícil de todas, pero la que más poder te da. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, lo entendía perfectamente. Su disciplina no estaba solo en gobernar un imperio, sino en gobernarse a sí mismo, en escribir cada día reflexiones que lo mantenían centrado, en recordar que el poder más grande no es el externo, sino el dominio interno. La hora de concentración diaria es el gimnasio de la disciplina. Cada día que te sientas a trabajar con enfoque total, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque nadie te felicite, estás entrenando tu disciplina. Cada minuto que eliges resistir la tentación de distraerte estás fortaleciendo el músculo invisible de la voluntad. Y con el tiempo, esa disciplina se convierte en tu mayor ventaja, porque mientras otros se rinden ante cualquier obstáculo, tú sigues avanzando, paso a paso, hora tras hora, día tras día. No hay libertad sin disciplina. El que no tiene disciplina está encadenado a sus caprichos, el que tiene disciplina es dueño de su destino. Y lo más poderoso es que la disciplina no se hereda, no se compra, no se regala.
Se construye. Se forja. Se gana cada día en esas horas silenciosas que parecen pequeñas, pero que juntas levantan imperios. Así que entiende esto, tu hora diaria de concentración no es solo un hábito, es un entrenamiento de disciplina, y tu disciplina es lo que definirá quién serás en 5, 10, 20 años. La disciplina es la que decide si tus sueños se convierten en recuerdos amargos o en realidades vividas. La disciplina es la que convierte lo imposible en inevitable. La disciplina es la que transforma a un hombre común en un hombre extraordinario. Capítulo 7. La acción es el latido de la vida, la chispa que transforma lo invisible en visible, lo imaginado en concreto, lo soñado en tangible. De nada sirve la visión más grandiosa ni la disciplina más firme si no se traduce en acción, porque el mundo no se cambia con pensamientos ni con intenciones, sino con movimientos que dejan huellas. La acción es la prueba final de todo lo que dices creer, es el puente que une la inspiración con el legado, y sin acción la grandeza se queda dormida como un gigante encadenado en la mente. La acción es la diferencia entre quienes hablan de lo que van a hacer y quienes un día despiertan y ya lo están haciendo. La acción es lo que convierte a un estudiante en maestro, a un soñador en creador, a un aprendiz en líder. Y la verdad incómoda es que la mayoría nunca da el salto de la visión a la acción, se quedan atrapados en planes eternos, en mapas nunca recorridos, en excusas disfrazadas de prudencia. Viven planeando el momento perfecto que nunca llega, esperando que las circunstancias sean ideales, que el miedo desaparezca, que los recursos aparezcan. Pero el secreto de la historia es este: el momento perfecto no existe, las condiciones nunca serán totalmente favorables, y los grandes siempre actuaron en medio de la incertidumbre. Mira a Cristóbal Colón. Su visión de llegar a Oriente navegando hacia Occidente parecía absurda, y durante años fue rechazado, ridiculizado, descartado. Pero actuó. Se subió a un barco con hombres temerosos, con mapas incompletos, con dudas constantes, y se lanzó al mar. Su acción, más allá de cualquier debate moderno sobre consecuencias históricas, demostró que las barreras de lo imposible no se derriban pensando, se derriban avanzando. Piensa en los hermanos Wright. No eran ingenieros reconocidos, no tenían estudios sofisticados ni fortunas que los respaldaran. Eran dos hombres con una visión y una disciplina feroz, pero lo que los hizo trascender fue la acción: construir, fallar, reconstruir, volver a fallar, ajustar, probar de nuevo. Mientras los expertos discutían en despachos sobre teorías de vuelo, ellos estaban en un campo, con viento en la cara, lanzando máquinas torpes que se estrellaban una y otra vez, hasta que un día lograron lo que el mundo había llamado imposible: volar. Su acción, repetida sin descanso, convirtió el cielo en territorio humano. La acción es siempre incómoda, siempre incierta, siempre arriesgada, y precisamente por eso es transformadora. La mente busca seguridad, la visión busca expansión. Y entre ambas surge la disciplina que empuja al cuerpo a actuar aunque la seguridad se rompa, aunque la incertidumbre grite, aunque el miedo intente detenerte. La acción no elimina el miedo, la acción lo atraviesa. Piensa en Mahatma Gandhi. Podía haber sido un abogado más, un hombre común con ideas nobles y discursos bellos, pero lo que lo convirtió en símbolo fue la acción concreta de la resistencia pacífica: caminar, protestar, ayunar, enfrentar la cárcel. Su acción fue silenciosa y humilde, pero tan constante y tan firme que un imperio tuvo que inclinarse ante ella. Esa es la fuerza de la acción disciplinada: no siempre hace ruido, pero siempre hace historia. La acción es también el mejor maestro. Puedes leer libros, escuchar discursos, planear durante años, pero nada te enseña como el acto mismo de hacer. Cada vez que actúas, aprendes lo que funciona y lo que no, te conoces a ti mismo, descubres fortalezas ocultas y debilidades que solo la práctica revela. Henry Ford lo entendía: no se convirtió en magnate del automóvil diseñando en papel, sino construyendo fábricas, ajustando procesos, fracasando con modelos que no funcionaban hasta encontrar el que revolucionaría el mundo. Fue la acción, no la teoría, lo que levantó su imperio. Y aquí aparece una verdad brutal: la vida premia al que actúa. No siempre al más inteligente, no siempre al más talentoso, no siempre al más preparado, sino al que se atreve a dar el primer paso y seguir caminando cuando los demás se detienen. El mundo está lleno de genios sin acción,
de visionarios que nunca construyeron, de soñadores que nunca despertaron. Sus ideas quedaron atrapadas en cuadernos, en conversaciones, en recuerdos. Y junto a ellos, personas menos brillantes, menos dotadas, pero más decididas, actuaron y transformaron la realidad. La acción es lo que diferencia a Walt Disney del resto de soñadores que también imaginaban mundos fantásticos. Miles de personas pueden tener ideas maravillosas, pero Disney actuó, dibujó, produjo, buscó inversionistas, se endeudó, arriesgó todo y construyó. Por eso millones visitan hoy sus parques y ven sus películas, porque él se atrevió a mover lo que otros solo imaginaban. La acción también requiere paciencia, porque no siempre trae resultados inmediatos. Pero cada acción es una semilla plantada en el terreno de la realidad, y aunque tarde en germinar, si sigues actuando un día brotará. Andrew Carnegie no se convirtió en magnate de la noche a la mañana, comenzó como aprendiz, tomó decisiones pequeñas, actuó cada día en lo que tenía delante, y con el tiempo esas acciones acumuladas formaron una red de poder y riqueza que marcaría una era. La acción diaria, multiplicada por años, es la que construye imperios. La hora de concentración diaria debe culminar siempre en acción. No basta con pensar, reflexionar o planear en ese espacio sagrado, debes traducirlo en algo concreto, escribir esa página, diseñar ese plan, enviar ese correo, construir ese prototipo, practicar ese movimiento, levantar ese peso, dar ese paso. Porque la acción es lo que cierra el círculo, es lo que convierte la disciplina en resultados. Y aquí está el desafío. Actuar no cuando sea fácil, sino precisamente cuando sea difícil. Actuar cuando no tienes garantías, cuando las dudas te paralizan, cuando todo parece en contra. Esa es la acción que transforma, porque cualquiera actúa en la comodidad, pero solo los grandes actúan en la adversidad. La historia está llena de hombres y mujeres que se atrevieron a actuar en circunstancias que parecían imposibles. Nelson Mandela actuó desde una celda donde cualquier otro se habría rendido. Rosa Parks actuó en un autobús, con un gesto tan simple como negarse a levantarse, pero que desencadenó un movimiento imparable. Estas acciones, pequeñas en apariencia, tenían detrás la disciplina de una vida, la claridad de una visión, y por eso se convirtieron en actos inmortales. La acción no espera a que tengas todo resuelto, la acción es la que resuelve. La acción no pide permiso, se abre camino. La acción no se detiene a preguntar si tienes miedo, la acción camina con el miedo al lado. La acción no garantiza la victoria, pero garantiza el aprendizaje, y cada aprendizaje te acerca más a la victoria. Por eso, cada vez que te sientes en tu hora de concentración, recuerda que ese tiempo no es solo para pensar, sino para actuar. Escribe, crea, construye, ejecuta. Porque el mundo no se transforma con planes perfectos, sino con acciones imperfectas sostenidas en el tiempo. Capítulo 8. La gratitud es la raíz invisible de toda grandeza verdadera, es el suelo fértil donde se plantan la disciplina, la acción y la visión, porque sin gratitud todo logro se convierte en vacío, toda victoria se convierte en ansiedad y todo sacrificio se convierte en resentimiento. La gratitud no es simplemente dar las gracias con palabras, es una forma de ver el mundo, una manera de interpretar la vida que te recuerda constantemente que incluso en medio de la lucha ya posees riquezas que muchos jamás conocerán. La gratitud es poder, porque te libera de la obsesión con lo que falta y te abre los ojos a lo que ya tienes, y desde allí, desde ese reconocimiento de abundancia, tu acción se vuelve más firme, tu disciplina más ligera, tu visión más luminosa. Cuando practicas la gratitud, incluso una hora de concentración se convierte en un regalo y no en una carga. El hombre que agradece no dice tengo que trabajar, dice tengo la oportunidad de trabajar. No dice debo estudiar, dice tengo el privilegio de aprender. No dice estoy cansado de intentarlo, dice estoy agradecido por tener la fuerza de seguir. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque transforma la obligación en propósito y la rutina en un acto de trascendencia. Mira la vida de Ellen Keller. Nació en un silencio y en una oscuridad que habrían condenado a la mayoría a una existencia limitada. Pero a pesar de ser ciega y sorda, desarrolló una gratitud profunda hacia quienes la ayudaron a comunicarse, hacia las pequeñas victorias diarias, hacia cada palabra aprendida. Esa gratitud le dio la fuerza para convertirse en escritora,
activista y conferencista, inspirando a millones. Si alguien en circunstancias tan duras pudo hallar gratitud y transformarla en poder, ¿cómo no vas a hallarla tú, con todas las oportunidades que tienes frente a ti? La gratitud no niega el dolor ni las dificultades, pero te recuerda que incluso en medio del dolor existen motivos para seguir. Abraham Lincoln, en los años más oscuros de la Guerra Civil, escribió cartas en las que agradecía la valentía de sus soldados, la lealtad de sus amigos, incluso en medio de derrotas terribles. Esa gratitud no era ingenuidad, era estrategia de espíritu, le permitía mantener la esperanza cuando todo parecía perdido. Sin esa capacidad de agradecer, habría sido devorado por la amargura. La gratitud también te protege del veneno de la comparación. Vivimos en una era en la que es fácil mirar lo que otros tienen y sentir que nunca es suficiente. Pero la gratitud rompe esa ilusión, porque te recuerda que tu vida ya está llena de recursos, talentos, experiencias y oportunidades que pueden llevarte más lejos de lo que imaginas. Andrew Carnegie, que acumuló una fortuna inmensa, pasó sus últimos años agradecido por las oportunidades que Estados Unidos le había dado como inmigrante pobre, y esa gratitud lo llevó a donar gran parte de su riqueza en bibliotecas, universidades y fundaciones que todavía existen. No fue el dinero lo que lo hizo grande, fue la gratitud lo que lo convirtió en benefactor. La gratitud convierte cada fracaso en maestro. Thomas Edison, después de miles de intentos fallidos, no se lamentaba. Decía que estaba agradecido porque había descubierto 1000 formas de cómo no funcionaba una bombilla. Esa actitud, que podría parecer simple optimismo, en realidad era gratitud en acción, transformar lo negativo en aprendizaje, lo adverso en crecimiento, lo doloroso en combustible. Piensa en Viktor Frankl, prisionero en campos de concentración nazis, rodeado de sufrimiento inimaginable. En su libro El hombre en busca de sentido relató cómo incluso en ese infierno, aquellos que encontraban algo por lo que estar agradecidos, un recuerdo, una palabra, una pequeña bondad, un rayo de sol, eran los que tenían más fuerza para resistir. La gratitud, en su forma más pura, es poder espiritual que ni siquiera las circunstancias más crueles pueden destruir. Cuando vives con gratitud, tu hora diaria de concentración se transforma en un altar. No es solo un espacio para avanzar en tus metas, es un espacio para reconocer que ya tienes la capacidad, los recursos, el tiempo y la vida para hacerlo. Esa hora se convierte en un acto de celebración, no de obligación. Y entonces, la disciplina deja de ser una carga, porque la gratitud la hace ligera. La gratitud también te da perspectiva. Walt Disney enfrentó bancarrotas, rechazos y críticas constantes, pero nunca dejó de agradecer la oportunidad de crear. Cuando hablaba de sus fracasos, decía que cada uno lo había llevado a algo mejor, que cada puerta cerrada le abrió otra más grande. Esa actitud de gratitud le permitió no hundirse en la derrota, sino avanzar con más fuerza. La gratitud no significa conformismo. No significa quedarte donde estás porque estás agradecido. Significa avanzar con ambición desde un corazón lleno de reconocimiento. El hombre ingrato busca siempre más desde la escasez. Siente que no tiene suficiente, que debe ganar para ser feliz. El hombre agradecido busca más desde la abundancia, sabe que ya es rico en espíritu, y por eso todo lo que logra se convierte en expansión, no en sustituto de un vacío. La gratitud es la base de la resiliencia. Los que agradecen no se quiebran tan fácilmente, porque saben que siempre queda algo por lo cual luchar, algo que salvar, algo que proteger. Cuando la tormenta destruye, la gratitud te recuerda que aún tienes la semilla para sembrar de nuevo. Cuando pierdes, la gratitud te recuerda lo que ganaste en aprendizaje. Cuando caes, la gratitud te recuerda que sigues vivo, y mientras hay vida, hay posibilidad. Imagina tu vida vivida desde esa perspectiva. Imagina despertar cada día agradecido por el simple hecho de respirar, por tener otra oportunidad de concentrarte, de crear, de construir. Imagina sentarte en tu hora diaria con gratitud por tu mente, por tu cuerpo, por tus ideas, por tu historia. Esa gratitud no solo hace más llevadera la disciplina, la convierte en alegría, porque ya no trabajas por obligación sino por celebración de lo que eres capaz de hacer. Los grandes sabían esto. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribía en sus meditaciones agradecimientos por cada amanecer, por cada oportunidad de vivir con virtud, incluso en medio de guerras y enfermedades.
Esa gratitud no lo debilitaba, lo fortalecía, porque le daba claridad para gobernar con justicia y serenidad. La gratitud también te conecta con los demás. Ninguna grandeza verdadera se construye en soledad absoluta. Edison necesitó colaboradores, Ford necesitó obreros, Disney necesitó artistas, Lincoln necesitó soldados. La gratitud hacia quienes caminan contigo es lo que crea lazos indestructibles, porque la gente no sigue a quien los usa, sigue a quien los valora. El líder ingrato se queda solo, el líder agradecido construye legados colectivos. Por eso, cuando pienses en tu hora diaria de concentración, no la mires solo como un esfuerzo individual, mírala como una ofrenda a todos los que creyeron en ti, a los que te dieron oportunidades, a los que te enseñaron, incluso a los que te desafiaron. La gratitud convierte tu esfuerzo en homenaje, y un esfuerzo que es homenaje se vuelve más fuerte que cualquier sacrificio. La gratitud es el fuego que equilibra la ambición. Sin gratitud, la ambición se convierte en avaricia, el esfuerzo en esclavitud, el éxito en vacío. Con gratitud, la ambición se convierte en contribución, el esfuerzo en gozo, el éxito en legado. La gratitud te recuerda que todo lo que conquistas no es solo para ti, es para devolverlo, compartirlo, multiplicarlo. Capítulo 9. La adaptabilidad es la inteligencia suprema de la vida, es el arte de transformarse sin perder la esencia, de resistir sin quebrarse, de avanzar incluso cuando el camino que habías planeado desaparece bajo tus pies. No importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte sea tu visión o cuán intensa sea tu acción, porque si no eres capaz de adaptarte al cambio, si no aceptas que la vida es un río en constante movimiento y no una carretera recta, terminarás prisionero de tus propios planes. La historia no premia al más fuerte, ni siquiera al más inteligente, sino al que sabe adaptarse, al que sabe cambiar de forma, reinventarse, ajustar la estrategia sin abandonar el propósito. La vida está llena de ejemplos de quienes comprendieron esta verdad. Piensa en Charles Darwin, que no solo descubrió la teoría de la evolución, sino que él mismo se convirtió en el mayor símbolo de adaptabilidad intelectual. No fue un genio que desde el principio tuvo todas las respuestas. Pasó años observando, anotando, corrigiendo, dudando, ajustando sus ideas hasta que pudo formular una teoría que explicara la grandeza y la complejidad de la vida. Darwin mismo escribió que no sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor saben adaptarse a los cambios. Esa frase resume no solo la biología, sino la vida misma. El mundo cambia, siempre cambia, y cambiará más rápido de lo que imaginas. Las reglas de hoy serán obsoletas mañana, lo que ahora es seguro se volverá frágil, lo que hoy es imposible se volverá inevitable. La adaptabilidad es la capacidad de no quedarte atrapado en lo que fue, sino de abrazar lo que viene. Mira a Henry Ford, un hombre que construyó un imperio gracias a la línea de ensamblaje, pero que también tuvo que enfrentar la llegada de nuevos competidores, nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar. Muchos empresarios de su tiempo desaparecieron porque no supieron adaptarse, se aferraron al pasado, se quedaron celebrando viejas victorias mientras el mundo avanzaba. Ford sobrevivió porque entendió que el progreso nunca se detiene. Lo mismo ocurrió con Thomas Edison. Aunque es recordado por la bombilla, su verdadera grandeza no estuvo en un solo invento, sino en su capacidad de adaptarse y reinventarse una y otra vez. Inventó, falló, volvió a inventar, cambió de campo, exploró la electricidad, el fonógrafo, el cine. Edison no era prisionero de una idea fija, era un explorador constante, siempre dispuesto a moverse, siempre dispuesto a comenzar de nuevo. Esa adaptabilidad lo convirtió en un creador inagotable. La adaptabilidad es también el arma de los líderes. Abraham Lincoln no gobernó con un plan rígido escrito en piedra, gobernó en medio del caos, ajustando decisiones cada día, adaptándose a circunstancias imprevisibles. No tenía un manual que le dijera cómo salvar a una nación dividida, pero tenía la capacidad de escuchar, de cambiar de estrategia, de rectificar cuando era necesario. Esa flexibilidad, unida a su firmeza de propósito, es lo que lo convirtió en uno de los presidentes más grandes de la historia. La adaptabilidad no significa renunciar a tus principios, significa cambiar tus métodos. El bambú se dobla con el viento, pero no se rompe. La roca se mantiene rígida y termina quebrándose. El hombre adaptable no abandona su visión,
pero sabe cambiar de dirección, de herramientas, de estrategias, de aliados. Sabe que el camino hacia la cima nunca es recto, que siempre habrá desvíos, caídas, obstáculos imprevistos, y que lo importante no es que el camino sea perfecto, sino que la voluntad de llegar sea inquebrantable. Mira a Walt Disney. Fue despedido de un periódico porque le dijeron que no tenía imaginación. Fracasó con su primera empresa de animación. Varios de sus cortos iniciales fueron robados por otros estudios. ¿Qué hizo él? Se adaptó. Tomó las derrotas como combustible, reinventó personajes, probó nuevas formas, cambió de estrategia financiera, buscó inversionistas. Su adaptabilidad lo sostuvo donde muchos habrían abandonado. Y al final, esa capacidad de adaptarse a cada fracaso construyó un legado más grande de lo que jamás había soñado. La adaptabilidad es también el secreto de la innovación. Nikola Tesla soñaba con un mundo de energía gratuita y sin cables. Aunque no pudo ver realizada toda su visión en vida, su capacidad de adaptarse a los experimentos, de probar y cambiar de dirección constantemente, lo convirtió en un pionero que abrió caminos para generaciones futuras. Si Tesla se hubiera aferrado a un solo método, se habría quedado atrapado en la frustración. Su flexibilidad le permitió avanzar en un campo donde casi todo era desconocido. Y ahora pregúntate, ¿qué tan adaptable eres tú? ¿Te quiebras cuando las cosas no salen como planeaste, o te doblas como el bambú y encuentras un nuevo camino? ¿Te aferras al pasado, o tienes el coraje de soltar lo que ya no sirve para abrazar lo que sí? Porque la vida nunca te dará un camino perfecto. Siempre habrá cambios, imprevistos, tormentas. Y quienes prosperan no son los que esperan estabilidad, son los que bailan con la incertidumbre. La adaptabilidad es también una disciplina de humildad. El arrogante cree que lo sabe todo y se aferra a sus ideas aunque el mundo cambie. El humilde agradecido observa, aprende, corrige, crece. Andrew Carnegie lo entendía, aprendía de otros, copiaba lo que funcionaba, ajustaba lo que no, cambiaba de rumbo cuando era necesario. Esa adaptabilidad lo hizo crecer más allá de lo que su origen humilde jamás hubiera anticipado. Piensa en las grandes empresas de la historia reciente. Kodak dominaba la fotografía, pero no se adaptó a lo digital y desapareció. Blockbuster dominaba el alquiler de películas, pero no se adaptó al streaming y desapareció. Netflix, en cambio, comenzó enviando DVDs por correo, pero se adaptó, cambió, se reinventó una y otra vez y se convirtió en un gigante global. Esa es la diferencia, la adaptabilidad. La adaptabilidad también se entrena en la hora de concentración diaria. Cada vez que te sientas a trabajar y algo no funciona como esperabas, tienes la opción de frustrarte o de adaptarte. Cada vez que un plan se rompe, tienes la opción de rendirte o de rediseñarlo. Cada vez que algo te saca de tu camino, tienes la opción de quedarte paralizado o de buscar una ruta alternativa. Y esas pequeñas decisiones, repetidas cada día, construyen una mentalidad adaptable que no se rinde ante nada. Los estoicos ya lo sabían. Marco Aurelio escribía que no podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Esa es la esencia de la adaptabilidad, aceptar lo que no puedes cambiar, pero transformarte a ti mismo para seguir avanzando. Y aquí está el secreto, la adaptabilidad no te hace débil, te hace indestructible. Porque el que no se adapta se quiebra, pero el que se adapta sobrevive a todo. El que se adapta convierte las derrotas en oportunidades, las pérdidas en aprendizajes, las crisis en renacimientos. La adaptabilidad es la capacidad de resucitar una y otra vez, de reinventarte sin límite, de avanzar incluso cuando todo parece perdido. Cuando mires tu vida, no te preguntes si todo saldrá como planeas. Pregúntate si tendrás la fuerza de adaptarte cuando no sea así. Porque lo único seguro es el cambio, y lo único eterno es la capacidad de transformarte. Capítulo 10. La resiliencia es el arte sagrado de renacer de las cenizas, es la fuerza que convierte cada golpe en lección, cada fracaso en escalón, cada herida en cicatriz luminosa. No es resistencia pasiva, no es soportar con los dientes apretados, es mucho más, es transformar la adversidad en crecimiento, el dolor en sabiduría, la caída en impulso. La resiliencia no se aprende en los libros, se aprende en el campo de batalla de la vida, cuando todo lo que planeaste se derrumba y la única opción que te queda es decidir si te hundes o te levantas.
La resiliencia es la medida verdadera de la grandeza de un ser humano, porque todos pueden avanzar cuando el camino está despejado, todos pueden soñar cuando el cielo está claro, todos pueden trabajar cuando la fortuna sonríe, pero solo los resilients avanzan en medio de la tormenta, solo ellos mantienen la fe cuando la oscuridad lo cubre todo. Solo ellos siguen construyendo cuando el mundo entero parece decidido a destruirlos. Mira a Abraham Lincoln. Perdió elecciones una y otra vez, sufrió la pérdida de seres queridos, fue ridiculizado, humillado, ignorado, y sin embargo nunca dejó de levantarse. Su resiliencia no era simple terquedad, era una convicción profunda de que su propósito era más grande que sus derrotas. Y gracias a esa resiliencia, cuando finalmente llegó a la presidencia, tenía la fuerza de carácter necesaria para sostener a una nación entera en guerra. Si Lincoln se hubiera rendido después de sus fracasos iniciales, la historia del mundo sería distinta. Thomas Edison, enfrentado a más de 1000 intentos fallidos en su búsqueda de la bombilla, lo resumió con una frase que define la resiliencia: no he fracasado, solo encontré 1000 formas que no funcionaron. Esa forma de interpretar la adversidad es la esencia de la resiliencia. No es negar la dificultad, es verla como parte inevitable del proceso, es aceptar que cada error es un maestro disfrazado, que cada tropiezo trae consigo la semilla de una lección que te hará más fuerte. Piensa en Ellen Keller, privada de la vista y del oído desde niña. Lo fácil habría sido resignarse a una vida limitada, pero ella eligió otra cosa, eligió resiliencia. Con paciencia, con esfuerzo, con ayuda, aprendió a comunicarse, a escribir, a inspirar. Su vida fue testimonio de que la resiliencia no depende de lo que tienes, sino de lo que decides hacer con lo que te queda. La resiliencia no es un acto puntual, es un hábito. Se entrena cada día, en cada hora de concentración, cuando enfrentas la frustración de no avanzar tan rápido como quisieras, cuando el cansancio te empuja a abandonar, cuando la tentación de distraerte es más fuerte que el deseo de continuar. Cada vez que eliges persistir, estás entrenando tu resiliencia. Cada vez que terminas tu hora diaria, aunque sientas que el progreso fue mínimo, estás fortaleciendo el músculo invisible de la resistencia. Y con el tiempo, esa resiliencia acumulada se convierte en tu armadura contra la vida. Mira la vida de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, 27 años de encierro, de aislamiento, de privación. Cualquier otro habría salido destruido, lleno de odio, incapaz de seguir adelante. Mandela salió con resiliencia, con un espíritu más fuerte que nunca, con la capacidad de perdonar, de construir, de liderar. Esa resiliencia no se forjó en los discursos, se forjó en cada día de cárcel, en cada hora en que eligió no quebrarse. La resiliencia es la diferencia entre los que desaparecen y los que trascienden. La historia está llena de hombres y mujeres talentosos que nunca lograron nada porque no supieron resistir la primera derrota, porque se rindieron en el primer obstáculo. También está llena de ejemplos de personas comunes, sin talentos extraordinarios, que gracias a su resiliencia se elevaron a alturas impensadas. La resiliencia es el gran ecualizador, porque no depende de tu origen, de tus recursos ni de tu inteligencia. Depende únicamente de tu decisión de seguir adelante. Y aquí está la verdad: la resiliencia no significa que nunca caerás, significa que cada vez que caigas aprenderás a levantarte más rápido, más sabio, más fuerte. Significa que tu identidad no se define por tus caídas, sino por tus levantadas. Significa que entiendes que las derrotas no son finales, son capítulos. Y que la única derrota definitiva es rendirse. Walt Disney enfrentó bancarrotas, fracasos, críticas despiadadas. Podría haber abandonado después de que le dijeron que le faltaba imaginación, después de que perdió a su personaje más famoso en un robo legal, después de que se quedó sin dinero. Pero su resiliencia lo sostuvo. Cada fracaso lo empujó a crear algo más grande. Su resiliencia fue el puente que lo llevó de la derrota al castillo que hoy simboliza la magia en todo el mundo. La resiliencia es también un acto de fe. Fe en ti mismo, fe en tu visión, fe en que el dolor tiene un propósito. Los estoicos lo entendían. Marco Aurelio escribió que las dificultades fortalecen el alma como el fuego fortalece el acero. La resiliencia no es resistir al fuego, es dejarse templar por él. Tu hora diaria de concentración no es solo práctica de disciplina,
es también entrenamiento de resiliencia. Porque habrá días en los que no querrás hacerlo, días en los que el progreso será invisible, días en los que la frustración será enorme. Y cada vez que eliges hacerlo de todos modos, cada vez que persistes, estás entrenando tu resiliencia. Estás demostrando que no necesitas condiciones perfectas para avanzar, que tu fuerza no depende del entorno, sino de tu decisión. La resiliencia convierte la vida en un campo de entrenamiento en el que cada golpe te hace más fuerte. Sin resiliencia, cada dificultad te quiebra. Con resiliencia, cada dificultad te construye. Sin resiliencia, la vida es un peso insoportable. Con resiliencia, la vida es un desafío que te moldea en alguien más grande de lo que jamás imaginaste. Y llegará un día en que mirarás atrás y verás todas las veces que caíste, y en lugar de sentir vergüenza sentirás orgullo, porque cada caída fue necesaria para que tu carácter alcanzara su forma final. Y entenderás que no fuiste definido por tus derrotas, sino por tu resiliencia. La resiliencia es la corona invisible de los que nunca se rinden, la llama eterna de los que caminan cuando otros se detienen, el canto silencioso de los que dicen, puedes derribarme 1.000 veces, pero siempre volveré a levantarme. Capítulo 11. El aprendizaje es el alimento del alma, es la corriente invisible que mantiene vivo el fuego de la transformación, es la llave que abre las puertas de todos los otros poderes que hemos explorado, la visión, la disciplina, la acción, la gratitud, la adaptabilidad y la resiliencia. Porque sin aprendizaje, la disciplina se convierte en repetición vacía, la acción en terquedad, la gratitud en conformismo, la adaptabilidad en simple supervivencia y la resiliencia en resistencia ciega. Aprender es lo que convierte la experiencia en sabiduría, el error en lección, el fracaso en escalón, y es lo único que asegura que la vida, en lugar de consumirte, te eleve. El ser humano que deja de aprender empieza a morir mucho antes de que su cuerpo lo abandone. Porque la vida es cambio constante, y solo quien aprende continuamente es capaz de renovarse, de expandirse, de descubrir nuevas formas de ser y de actuar. La mente que no aprende se endurece, se encierra en sus viejas creencias, se vuelve prisionera de su pasado. Pero la mente que aprende permanece joven incluso cuando el cuerpo envejece, porque siempre tiene horizontes nuevos que explorar, preguntas nuevas que responder, mundos nuevos que conquistar. Mira la vida de Leonardo da Vinci. Fue pintor, escultor, ingeniero, inventor, anatomista, músico, filósofo. ¿Cómo fue posible que un solo hombre abarcara tantas disciplinas? Porque nunca dejó de aprender. Su curiosidad era insaciable, su deseo de entender lo mantenía despierto cuando otros dormían, su pasión por descubrir lo llevaba a diseccionar cadáveres, a estudiar el vuelo de los pájaros, a observar el fluir del agua, a llenar miles de páginas con bocetos, diagramas, reflexiones. Leonardo no era un genio por nacimiento, era un aprendiz eterno, y esa es la razón por la que su nombre sigue vivo siglos después. El aprendizaje no es acumulación de datos, no es memorización mecánica, no es llenar la mente de información sin sentido. El verdadero aprendizaje es transformación, es absorber un conocimiento y dejar que cambie la forma en que ves el mundo y la forma en que actúas en él. Benjamin Franklin lo entendía, su vida fue un laboratorio de aprendizaje. Leía, escribía, inventaba, observaba, experimentaba. Cada cosa que aprendía la convertía en algo práctico, en una mejora, en una contribución. Por eso fue inventor, diplomático, político, escritor y filósofo al mismo tiempo. Su grandeza no estuvo en una sola habilidad, sino en su capacidad de aprender siempre, en cualquier circunstancia. El aprendizaje también es humildad. Porque para aprender hay que reconocer que no lo sabes todo, que siempre hay algo más que descubrir, que siempre hay alguien de quien aprender, incluso de quienes parecen menos preparados que tú. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, decía que el secreto de su éxito no estaba en su propia inteligencia, sino en rodearse de personas más sabias y aprender de ellas. Su humildad para escuchar, para absorber, para dejarse enseñar, lo convirtió en un gigante. El aprendizaje verdadero no ocurre solo en las aulas, ocurre en la vida. Edison aprendía de cada fallo, Tesla aprendía de cada experimento, Ford aprendía de cada error de producción, Disney aprendía de cada rechazo, Lincoln aprendía de cada derrota electoral. Cada hora de concentración era también una hora de aprendizaje,
porque cada intento, aunque no diera fruto inmediato, dejaba una semilla de experiencia que más tarde florecería en claridad. La hora diaria que defiendes no es solo para producir, también es para aprender. Aprender de lo que haces, aprender de lo que lees, aprender de tus propios errores. Porque esa hora es también un espejo en el que tu mente se observa, en el que descubres patrones, en el que entiendes cómo funcionas, en el que ajustas tu manera de pensar. Cada hora de concentración es también una hora de aprendizaje profundo, siempre que te acerques a ella con humildad y con apertura. La historia nos muestra que los grandes aprendices son los que más lejos llegan. Abraham Lincoln nunca tuvo una educación formal extensa, pero aprendió a través de libros, de conversaciones, de la observación de la vida. Su aprendizaje autodidacta lo convirtió en un hombre de sabiduría extraordinaria, capaz de liderar una nación con palabras que aún hoy resuenan. Su vida es prueba de que no importa cuántos títulos tengas, importa cuánto estés dispuesto a aprender. Y en la era moderna, donde la información abunda como nunca antes, el aprendizaje ya no depende de acceso, depende de intención. Nunca hubo un tiempo en el que fuese tan fácil aprender algo nuevo, y nunca hubo un tiempo en el que tan pocos aprovecharan esa oportunidad. La mayoría se distrae con entretenimiento superficial, mientras unos pocos dedican sus horas de concentración a aprender, a expandir su mente, a crecer más allá de los límites de su entorno. Esa diferencia, invisible al principio, con los años se convierte en un abismo imposible de ignorar. El aprendizaje es también adaptabilidad en acción. El que aprende puede cambiar, el que no aprende se queda atrapado. El que aprende transforma las crisis en oportunidades, el que no aprende se derrumba en ellas. La resiliencia misma se alimenta del aprendizaje, porque cada caída solo tiene sentido si aprendes algo de ella. Si caes y no aprendes, repites el mismo error. Si caes y aprendes, cada caída te eleva. El aprendizaje es la inversión más poderosa, porque nada de lo que aprendes se pierde. Puedes perder dinero, posición, títulos, amistades, incluso tu salud, pero lo que has aprendido permanece contigo, lo llevas dentro y te acompaña en cualquier circunstancia. Esa es la verdadera riqueza, lo que sabes, lo que entiendes, lo que puedes aplicar. Esa es la riqueza que nadie puede robarte. Mira a Nelson Mandela. 27 años en prisión le quitaron la libertad externa, pero nunca le quitaron su capacidad de aprender. Aprendió a conocer a sus carceleros, aprendió a controlar sus emociones, aprendió a mantener su espíritu firme. Ese aprendizaje silencioso fue lo que lo preparó para gobernar después, para liderar con sabiduría y compasión en lugar de odio. La gratitud y la disciplina encuentran su raíz en el aprendizaje. Porque agradeces lo que has aprendido y te disciplinas para seguir aprendiendo. La acción misma no tiene valor si no está acompañada de aprendizaje, porque actuar sin aprender es repetir sin sentido. Y la adaptabilidad es imposible sin aprendizaje, porque adaptarse significa precisamente aprender lo nuevo y soltar lo viejo. Tu hora diaria de concentración puede ser tu universidad más poderosa, más que cualquier título, más que cualquier diploma. Porque en esa hora entrenas tu capacidad de aprender de ti mismo, de tus éxitos, de tus fracasos, de tus esfuerzos. Y cada día que regresas a ese espacio, te conviertes en alguien más sabio, alguien más preparado, alguien más grande. Aprender no termina nunca. Edison seguía aprendiendo hasta sus últimos días. Benjamin Franklin decía que mientras respirara quería seguir aprendiendo. Leonardo da Vinci, en su lecho de muerte, se lamentaba de no haber aprendido suficiente. Los verdaderamente grandes nunca creen haber llegado, siempre saben que aún queda más por descubrir. Y ahora pregúntate, ¿sigues aprendiendo o ya te has rendido al conformismo? ¿Sigues abriendo tu mente cada día, o te has encerrado en lo que ya sabes? Porque la diferencia entre los que trascienden y los que se quedan es que los primeros nunca dejan de aprender. Capítulo 12. La vida es corta, pero dentro de esa brevedad late una grandeza infinita. Cada ser humano que ha pisado esta tierra ha tenido las mismas 24 horas en un día, las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas tentaciones de rendirse. Y sin embargo, unos pocos eligieron vivir de una forma distinta, eligieron enfocar su mente, proteger su tiempo, transformar cada hora en un acto de creación.
Esos pocos son los que recordamos, los que dieron forma al mundo, los que se convirtieron en luces que siguen brillando siglos después de su muerte. Piensa en esto. ¿Qué diferencia a Edison de aquel inventor anónimo que abandonó después de 100 fracasos? ¿Qué diferencia a Lincoln de tantos políticos que nunca lograron nada más que discursos vacíos? ¿Qué diferencia a Disney de los miles que soñaron mundos mágicos pero nunca los construyeron? No fue la suerte, no fue el talento, no fueron las circunstancias. Fue una elección. Una elección repetida, defendida, multiplicada, la elección de concentrarse, de disciplinarse, de actuar, de agradecer, de adaptarse, de resistir, de aprender. Esa es la diferencia que separa a los que trascienden de los que desaparecen en el olvido. La pregunta, entonces, no es si eres capaz, porque la capacidad está dentro de ti. La pregunta es si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a defender una hora de tu vida cada día como si fuera el tesoro más sagrado? ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad de la distracción por la incomodidad del enfoque? ¿Estás dispuesto a vivir con la disciplina de volver una y otra vez, incluso cuando nadie lo note, incluso cuando parezca inútil, incluso cuando los resultados tarden en llegar? Porque si estás dispuesto, entonces nada ni nadie podrá detenerte. El tiempo pasará igual, quieras o no. Pasarán semanas, meses, años. Y un día mirarás atrás y verás qué hiciste con esas horas. ¿Las regalaste a lo trivial, a lo superficial, a lo que nunca importó? ¿O las invertiste en construir algo que aún hablará de ti cuando ya no estés aquí? Esa es la verdadera medida de la vida, no cuánto duró, sino cuánto significó. La historia nos observa. Las generaciones futuras, aunque no conozcan tu nombre, vivirán en un mundo que será mejor o peor según lo que tú decidas hacer hoy. Cada hora de concentración que proteges, cada acción que emprendes, cada lección que aprendes, cada momento de gratitud que practicas, deja una huella invisible en la trama de la humanidad. Puede que no lo veas de inmediato, pero el universo entero se transforma con tu disciplina silenciosa. Mira a los gigantes de la historia y comprende esto. Ellos no eran diferentes de ti. Tenían dudas, tenían miedos, tenían limitaciones. Lo único que los separó fue que eligieron levantarse, eligieron concentrarse, eligieron aprender, eligieron agradecer, eligieron adaptarse, eligieron persistir. Y esa elección está ahora frente a ti. Nadie puede tomarla por ti. Nadie puede obligarte. Pero si la tomas, cambiarás no solo tu vida, sino la vida de todos los que se crucen contigo. La grandeza no llega de repente, llega en gotas. Una gota cada día, una hora cada día, una elección cada día. Y esas gotas, con el tiempo, se convierten en un río imparable, en un océano que nada puede detener. El mundo no necesita más distracción, necesita más concentración. No necesita más ruido, necesita más claridad. No necesita más prisa, necesita más propósito. Y ese propósito comienza contigo, aquí, ahora, en la decisión de proteger una hora de tu vida. Tal vez pienses que una hora es poco. Pero recuerda, una hora al día son 365 horas al año. 365 oportunidades de crecer, de crear, de aprender, de avanzar. 365 pasos hacia tu destino. ¿Y qué es la vida sino la suma de esas horas, de esos pasos, de esas decisiones? El mundo de mañana será moldeado por los que hoy se atreven a concentrarse. Y tú puedes ser uno de ellos. No necesitas pedir permiso, no necesitas condiciones perfectas, no necesitas esperar más. Todo lo que necesitas es decidir. Decidir que tu mente no será esclava de lo trivial, decidir que tu vida no será desperdiciada en lo superficial, decidir que tu hora sagrada será el cimiento de tu grandeza. Y escucha bien, no habrá aplausos al principio, no habrá reconocimiento inmediato, no habrá luces que celebren tu esfuerzo. Pero un día, cuando mires atrás, verás que cada minuto defendido, cada hora invertida, cada acto de disciplina, acción, gratitud, adaptabilidad, resiliencia y aprendizaje, construyó una vida que vale la pena ser vivida. Y ese será el aplauso más grande, el de tu propia alma reconociendo que no te rendiste, que no viviste en vano, que no pasaste por la vida como un espectador, sino que fuiste protagonista de tu destino. Así que la elección está frente a ti. El reloj sigue corriendo. La vida no se detendrá a esperarte.
El momento perfecto no llegará. Solo tienes este instante, esta hora, esta oportunidad. Reclámala. Protégela. Vívela con toda tu fuerza. Porque una hora de concentración al día puede parecer poco, pero es suficiente para transformar tu mente, tu vida y tu mundo. Y cuando llegue el día final, cuando cierres los ojos por última vez, sabrás que no desperdiciaste tu tiempo, que no traicionaste tu propósito, que no ignoraste tu llamado. Sabrás que viviste con intensidad, con disciplina, con gratitud, con resiliencia, con aprendizaje. Sabrás que cada hora concentrada fue un ladrillo en el templo de tu eternidad. La hora es ahora. El momento es este. La vida está esperando tu decisión. Una hora de concentración al día, y el mundo jamás volverá a ser el mismo.